el crecimiento de la iglesia. Sin discipulado, sin entrenamiento, sin preparación, sin capacitación, la iglesia no crece. ¿Y cómo va a crecer? Por medio de los que estamos el día de hoy aquí, tomando un liderazgo. ¿Estamos acá? Entonces, el crecimiento de la iglesia. Tenemos que capacitar. No podemos decir, es que así no se hacen las cosas. ¿Cuándo me enseñó, pastor? Yo no puedo saber algo que usted no me ha enseñado. Entonces, todo lo que les estemos enseñando acá, esa capacitación, de ahí es donde usted va a dar cuentas y uno va a pedir cuentas, porque estamos en el negocio de nuestro Padre. En los negocios de mi Padre no es necesario estar. ¿Quién lo dijo? Jesús. Bueno, hay un crecimiento de la iglesia. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Está bien acá. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces, uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Amén. Esto es lo más importante. Esto es un trabajo en equipo. La iglesia es un trabajo en equipo, donde, como bien digo, hermanos, se deslindan responsabilidades, y yo digo, se acepta el privilegio que Dios me da. Por eso el Señor dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando estaba buscando su mamá, cuando estaba buscando a José también, y que lo encontraron, estaban asustados porque ya tenía tiempo que el Señor lo fueron a buscar y no estaba con todos los demás, hasta que lo encontraron dando clases de la palabra de Dios, y se asombraban. Muchachitos de 12 años dando clases de las Escrituras, imagínense nada más. Poderoso nuestro Señor, amén. Cada uno a su servicio. Hay infinidad de trabajos que podría hacer la misma persona, pero nuestro Padre nos ha confiado dones y talentos a cada uno, y eso debe entenderse que es por medio de la gracia, que en su momento debemos asumir para que funcione mejor. La intención de Dios es que sirvas, pero lo hagas con excelencia y que lo disfrutes. Jamás te pondrá en un lugar que te cause conflicto. Donde quiera que estés para servir aquí, recuerda, si no lo estás disfrutando, si no te estás gozando, ese no es tu lugar. Ah, pastor, es que estoy cantando y me desafino bastante. Ese no es tu lugar. Ay, pastor, los niños me quieren mucho. Una vez no vino la maestra y di clases de niños. Ese es tu lugar. O de repente una maestra de niños dice, a ver, niños, vamos a alabar a Dios. Y se la pasó toda la clase alabando y no enseñó palabra. No es tu lugar ser maestra, tu lugar es ser cantante. Vente para acá. Salmista. Pero no entendemos muchas veces en dónde Dios nos ha puesto, porque lo primero que en ocasiones la gente no es que Dios la ponga, sino se quiere poner solo, es para ser vista, y eso está muy peligroso. ¿Preguntas? Bueno, yo una. Okay. Por ejemplo, yo tengo a hermanas que sirven en 2 áreas. ¿Las disfrutas? ¿Sí? Acá, cantantes y maestras, y lo hacen de verdad con un profesionalismo increíble, ¿no? Entonces, creo que no hay ningún tema ahí, ¿verdad? Adelante. Es que en este caso, lo dijo el pastor, claro que hay gente que tiene dones y talentos, y hay gente que pienso yo que está dando pastos, ¿no? Sus dones, ¿no? Son funcionales, se puede decir, o son gente que, no sé, de manera natural tienen esta gracia para servir en distintas áreas y lo disfrutan. Y lo hacen muy bien, o sea, usted lo ve. Y yo, por ejemplo, en lo particular, yo admiro a todas las hermanas que sirven,
pero por ejemplo la hermana Martita va con una alegría que contagia, se lo juro, yo por eso siempre la abrazo, porque tiene ese don de transmitir, entonces tiene una gran gracia. Eso es muy claro. De acuerdo al corazón de Jehová, ¿quién era? ¿Quién lo recuerda? David, por supuesto. David, un rey. David, un salmista. ¿Te acuerdan de David? Que llegó danzando después de una gran victoria y que su esposa Milca lo vio y dijo: oh, ¿te ves tan bien? ¿Te acuerdan? Porque él danzaba, él era de la danza, pero él también tocaba el arpa, era músico, componía los salmos, muchos salmos de David. Entonces era compositor, músico, danzaba, pero también un guerrero, peleaba y también sabía muchísimo porque era un pastor. Ahí está lo que el hermano dijo. Por eso cuando ustedes hablan yo les digo historia. El hermano habló, entonces yo ya les digo dónde se encuentra. Porque todos los que ustedes sientan que han sentido el Espíritu Santo, vienen a la Biblia. Vienen a la Biblia porque es el Espíritu Santo que nos pone el mismo sentir. Y por supuesto que una clase llena del Espíritu Santo podemos todos tener un mismo sentir. Pueden hablar y externar lo que piensan. Aquí se puede levantar la mano y no pasa nada, ¿no? Yo no sé si el Señor nos ve desde antes, que si servimos y por amor a alguien, el Señor nos califica y nos dice: es que tú algo haces de corazón y lo que haces por otras personas, y aún todavía no siendo cristiano, el Señor nos llama al cristianismo casi igual a mí, a mi esposa, y enseguida leo la Biblia y la Biblia decía que la gente sanaba, y yo estaba buscando y en verdad tocando las casas para ver si había un enfermo. Yo creo que el Señor desde el cielo me dice: apenas estás empezando y ya quieres orar por la gente. No llevaba ni 2 meses cuando la gente empezó a sanar de enfermedades muy complicadas, enfermedades inoperables. Y yo le quiero decir que esto solamente lo hace el Señor cuando tú quieres servirle de corazón, pero todo empieza desde querer que alguien tenga felicidad, que tenga bendición, y te da un gozo hacer algo y que la gente sonríe. Eso es el servir desde ahí. Y entonces, si esto lo hacemos acá, hay personas que llegan y que les va a servir, y les bendices, les animas, les dice que sí se puede. Una vez llegó, no sé si se acuerdan, cuando llegó una persona que no podía ver, y lo tenían que llevar sus familiares, lo traían acá al frente y lo trajeron, y me dijo: pastor, ¿usted cree que yo pueda recorrer la vista? Le digo: por supuesto que sí. Y pasaron unos meses y no recobraba la vista, hasta que un día se acuerdan que llegamos, bueno, yo llegué acá y le preguntó a unos diáconos: ¿y ese carro de quién es? Ay, pastor, es del que no veía, pero ahora ve. O sea, como ya manejaba, ya traía moto, y ese día dije: ¿dónde están? Y lo empecé a buscar, porque siempre traía lentes negros, y hasta que lo localicé, digo: a ver, ven para acá. No, y lo más tremendo Osmayo, ven para acá, ¿verdad? Nos avisa el hermano, nos platica el hermano que ya se había ido a Cuernavaca en moto, la pérdida, y nosotros así de: no lo sabíamos, pero nuestro Señor sí lo sabe, y yo creo que Él ve las intenciones de nuestro corazón. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Qué vas a hacer con tu sanidad? Y ya ahora vemos a los muchachos, le digo a Aldo, al más chiquito, varias de sus familias se han convertido, y yo creo que nos van a ver más al rato los hermanos. Pero yo le decía el domingo que le hablé a Aldo, dije: hijo, no los hemos visto en la iglesia, ¿cómo están? Bien, pastora, pues están contentos, orando por ustedes, no hemos podido ir. Hoy es cumpleaños de Alex el domingo, y algo que llenó mucho mi corazón, y dije: wow, qué bonito es decir, todos los Jiménez. Oremos por los Jiménez, porque antes solo era un niño de secundaria de 12, 13 años que llegaba en bici hace muchos años, mucho antes de la pandemia, y siempre se paraba ahí atrás, dejaba su bici al lado y él se paraba ahí. Desde chiquito ese niño vino aquí solo, se llama Aldo. Ahora vemos que no solamente llega solo, viene con sus hermanos los grandes, viene con su hermano el más chiquito, ahora ya viene con su mamá. ¿Para qué, Marita? Para que te conozcan.
Y algo que les quiero comentar es que les decía, es que me distrajo el pastor. Es que ya hablaron de ti, Martita, en el estudio. Por eso, para que te vea ahí. Siéntate ahí al lado del hermano. Y algo bien sorprendente, hermanos, es que yo le decía a Aldo el domingo, hijo, qué hermoso es poder decir ahora todos los Jiménez. ¿Cómo están, muchachos? A comparación de aquel tiempo que solo lo veíamos llegar a él solito, ¿no? Ahora toda su familia, hermanos, se congrega en este lugar y es hermoso, ¿no? Porque el Señor no solamente les ha cambiado la vida, sino también su manera de pensar. Ahora ellos también anhelan conocer cada día más de Cristo. Y sí, recobró el hospital de aquí de México, el hospital, al parecer fue el Hospital de la Luz, donde él fue, le dijeron, ya no se puede hacer nada, vas a perder la vista totalmente. Él ya veía sombras, ya no veía nada. Tenían que llevarlo a donde estaba el ofrendero para que él depositara y le tenían que poner la mano para que le atinase. Y llevaba su ofrenda el muchacho. Y gracias a Dios, todo aquel que haya llegado enfermo a esta congregación, todos han sido sanos. No hay ninguno que haya quedado enfermo, porque llegan con un corazón y una esperanza. Y cada predicación, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso acrecenta su fe y fue muy rápido la sanidad de ese muchacho. Por eso lo bendecimos. Y bueno, Números 4:49, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Oficios y cargos. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, habla de los apóstoles, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban. Primero, la palabra del Señor tiene que crecer para que haya multiplicación de discípulos, porque los pastores deben dedicarse, los siervos dedicarse a la palabra y a la oración. Crece la palabra porque estamos en la oración y estamos en la palabra. Dios nos da más palabra, crece la palabra de Dios y entonces crece el número de la congregación. ¿No están viendo acá? ¿Pero por qué? Porque hay alguien que ya está ayunando, ya están todos listos para servir y cada quien ya está en su localidad, en su puesto, en su formación, para que podamos seguir adelante. Algo muy importante es cómo me doy cuenta yo si estoy listo para el servicio. ¿Cómo yo sé que puedo servir? Cuando no te genera una carga. Eso es crucial en tu vida. Si tú gozas el servir y lo haces con mucho amor y sabes, por ejemplo, las maestras con los niños, las hermanas de la alabanza, es un privilegio estar aquí al frente, o en las áreas en donde tú estés sirviendo, en el área del talento, el servir, cuando tú lo haces con mucho gozo, te das cuenta que lo haces no solamente para tu Señor, sino que viene una recompensa de lo alto y sobre todo cuando no genera un malestar en ti o una carga o decir, ay, tengo que ir, ay, tengo que... Cuando ya hay ese tema, ten cuidado, porque estás abriendo puertas al enemigo y estás permitiendo que él gobierne en tu vida y que no te permita servir como debe de ser. Cuando haya eso es momento de volverte a sentar, recibir palabra, volver a llenarte de Dios y después de eso en breve volver a servir. Es importante que tú estés bien al pendiente de cuando sientas algo como que no, es tiempo de sentarme. Yo les decía a los hermanos de la alabanza, es por eso que tarde o temprano debemos de tener 2 grupos de alabanza, para que uno reciba y el otro pueda dar de gracia lo que ya trae en él, lo que ha estado en la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo discernimos o cómo nos damos cuenta cuando un servicio es genuino? Cuando no sientes carga, cuando lo haces con todo tu amor, cuando corres o cuando dices, ya va a ser domingo, tengo que preparar mi clase y para darle a mis niños que me están esperando. Recuerden,
algo bien importante y que trasciende de generación en generación son los niños. Los niños van a recordar a su maestra sí o sí. Esa maestra que hizo hasta lo imposible, se disfrazó y creó todo un escenario para dar una clase, le llevaba no solamente hojas para colorear, le llevaba ilustraciones, platicaba con ellos, los hacía ver como un cuento. Esos niños van a recordar ese tipo de maestras. Es todo lo que les quería decir. Sí, amén. Es algo muy impresionante que siempre, todo aquel que te haya impulsado, te haya enseñado, siempre lo llevarás en tu corazón, siempre, siempre. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los 12 discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y por último, hay cualidades de un buen servidor. ¿Cuáles son las cualidades? Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Cualidades es buen testimonio. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, de sabiduría. Son 3 cualidades a quienes encargamos de este trabajo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y eso también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, así no sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Concluyo: comienza a realizar tu servicio con excelencia en el lugar que Dios te ha puesto. Esfuérzate y sé valiente, porque nunca será olvidado tu trabajo en la obra. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles.